Berreta, otro podcast. Algunos chicos me besan, algunos chicos me abrazan. Creo que está bien. Si no me dan el crédito apropiado, simplemente me voy. Pueden mendigar, pueden implorar, pero no pueden ver la luz. Porque el chico, con el dinero duro y frío, es siempre el señor razón. Porque vivimos en un mundo material, y yo soy una chica material. Vos sabés que vivimos en un mundo material, y yo soy una chica material. Así auguraba Madonna el advenimiento de una nueva sociedad plástica y consumista, en donde el poseer y el ser estarían estrechamente relacionados, y de la amalgama absurda de esta cópula capitalista se daría a luz un ser que mantiene en velo a los filósofos y pensadores actuales muy influyentes, el millennial. Este podcast no es comunista. Podrá ser mentiroso, puerco, idiota, comunista, pero nunca una película porno. Berreta, con Pablo de Gastaldi y Cristian Libonati. A mí siempre me gustó hacer programas con gente que sea la que sabe sobre el tema. Y en este caso, qué mejor que para hablar de los millennials, entrevistar a un millennial. Así que, Pablito, te voy a entrevistar hoy a vos. Pero yo no era parte del programa. Yo seré millennial, pero soy como un viejo en realidad encerrado en el cuerpo de un adolescente. Claro, porque generacionalmente sos millennial, pero no sé si tenés consumos de millennials. Sí, bueno, pero nosotros hicimos una banda de tango, ¿te acordás? Donde eso no es de millennial, eso es de viejo choto. Me parece que la gente no debería saber que nosotros hicimos una banda de tango. Sí, debería ser algo que sepultemos en el barro de la historia, ¿verdad? Sí, lástima que la digitalización llegó a que esté en YouTube. Sí, ya vamos a denunciar a YouTube, vamos a conseguir el abogado en su debido momento para que den de baja eso, porque la verdad que es una calamidad hacia nuestra persona. ¿Qué es lo que consumen los millennials? Si a vos te dicen, millennial, ¿qué consume? La verdad que no sé qué consumen. Yo ya vamos a hablar con alguien que nos va a poder explicar mejor, me parece. Que consume, para mí, es más un modo de consumir que lo que se consume en sí mismo, ¿no? Consumir todo hacia los pedos, ser más volátil. Un día escuchar un tipo de música, el otro día ese tipo de música ya no está más, no hay un anclamiento en algo, sino que bueno, mañana apareció esto nuevo, vamos a consumir este nuevo producto cultural. No sé, me pongo a pensar en personas más grandes, nosotros mismos, vos que sos un señor mayor. Soy de la generación. El alma de un señor mayor. Soy de la generación anterior a los millennials. Bueno, en realidad, algunos dicen que soy millennial teniendo 34, pero yo no me siento millennial. Eso debe tener que ver con una cuestión. No, también naciste viejo. Sí, está bien, pero. Está bien, ya sé que nací viejo. Pero la pregunta que yo me hago: ¿yo me puedo sentir o no sentir millennial? ¿O hay un rango de edad en donde yo tengo que ser millennial? Y capaz es una cuestión de percepción, de autopercepción. ¿Vos te autopercibís millennial o no. te autopercibís baby boomer? No, baby boomer no, tampoco tanto. Bueno. No, en el medio hay algo. Mirta Legrand. No, Mirta Legrand es más vieja todavía. La generación X, que es la previa a los millennials. Ah, está bien. Bueno, vos te autopercibís así, nadie te puede decir nada, si es como vos te autopercibís, está bien, yo te banco en esa. Porque, por ejemplo, dicen que la generación X es quien vio el nacimiento de Internet y los avances tecnológicos. Y fueron una generación en transición. Yo me siento mucho más parte de esa que los que ya nacieron teniendo tecnología. También es porque acá un poco tarde llegó el Internet, ¿no? O no sé si tarde, pero tardó más que otras personas que en otros países que quizás estuvieron ahí en el día a día con el Internet. ¿Será eso entonces? ¿Será eso? No sé vos cómo lo percibiste, pero yo me acuerdo de chico, el Internet escuchando con el... ¿Vos llegaste a eso? Sí, yo lo percibí, yo le gasté un día todos los pulsos a mi vieja del teléfono por usar Internet. Claramente no tenía una percepción de la relación entre el teléfono y el Internet en ese momento. Al millennial que estén escuchando... Vos
en un momento o te conectabas al teléfono o te conectabas a internet, porque se hacía por la misma línea telefónica. Exactamente. Sí, sí, sí. Y nadie podía levantar el teléfono en ese momento porque te cortaba internet. Exactamente. No, o ni siquiera lo podía usar, te lo inhabilitaba completamente porque escuchás ese sonidito extraño. Claro, gran representación. Perdón, no me salió. ¿Cómo se llamaba el modem? Porque ADSL ya es de banda ancha. No, no tengo ni idea. No, tan conocedor de eso no soy. Lo que sí sé es que nosotros... Ahí está, uy, ¿Era este? era ese. Ahí está, uy. Un viaje del tiempo. Pero, Cristian, estoy tratando de hablar por teléfono. ¿Qué haces? ¿Podés apagar eso? ¿Podés cortar eso? ¡Mamá! ¡Apaga el teléfono! Así era. Algo así. Sí, Fuerte. sí. Igual de violento también, ¿no? Capaz terminar después a los chancletazos, era una cosa. ¿Cuándo tuviste banda ancha primera vez? ¿Te acordás? No, no me acuerdo. Yo soy casi una publicidad de Telefónica de los 90 en el sentido de que me acuerdo de estar llamando por un teléfono público desde San Bernardo en el año 2004 en las vacaciones de enero a mi madre y la llamaba una vez por cada 2 días para decirle estoy vivo. Primeras vacaciones con amigos y me acuerdo de que me dice pusimos banda ancha. Fue como wow. Wow, llegamos al siglo XXI. ¿Entendés que me acuerdo el momento exacto en el que me dijeron que teníamos banda ancha? Así importante fue. Yo posta no me acuerdo. Yo como que lo tenía un toque más asimilado el toque del tema del internet. Claro. Entonces no recuerdo los momentos. Sí recuerdo atravesar todo, ¿no? De pasar de no tenerlo a tener esa cosa con el ruido alienígena que escuchamos un rato y después tener banda ancha, pero no recuerdo bien el momento. Es como que fue significativo, pero era como, sí, es el proceso lógico del crecimiento tecnológico. Siempre me pareció. Lo mismo con los celulares. Todo fue bastante lógico para mí, no me sorprendió. Me imagino a alguien de 70 años, por ejemplo, que vio el pasar de las televisiones y ahora ver un celular, debe verlo como más pronunciado ese crecimiento que lo que lo vemos nosotros quizás. Y yo te hago una pregunta. Leo acá, por ejemplo, yo soy el que trae la información. Sí, notas, yo no sirvo para eso. Notas falopa, ¿no? Dicen que los millennials es la generación mejor preparada, pero también la más precaria y la más afligida por las mayores crisis del último medio siglo. Y se llevarán la peor parte de la tragedia laboral provocada por la crisis sanitaria del COVID-19. ¿Qué onda? Para mí no es simplemente una cosa de los millennials y el millennial, sino que hay una cuestión de época, ¿no? Digamos, la precarización laboral a nivel global es bastante pronunciada. A ver, en Rappi vemos gente de 50 años pedaleando. Sí, es verdad. No pero solamente... supongo que es menos la cantidad de personas de 50 años que los jóvenes de 20 y pico de años. Jóvenes venezolanos buscando un futuro acá en nuestro querido país. Aquí han llegado a la tierra prometida. El sueño americano. El sueño argentino. Y mira cómo los recibimos. Con aplicaciones completamente precarizantes. 15 horas. Bueno, no sé. Esas cuestiones para mí no hacen a una generación en el sentido que en realidad son cuestiones de época. Tipo, esta generación millennial se ve marcada por algo correspondiente a la época que estamos viviendo. Sí. Más que a la generación en sí misma. Es decir, los millennials quieren todo ya, no sé qué. Y me parece que en realidad tiene más que ver con que la sociedad posmoderna se está configurando de esa forma. Con la velocidad de las cosas, con el beneficio inmediato. No me parece que sea una cosa del millennial en sí. Es así en última instancia porque nació en esta época, no porque él está formando la época. Un poco sí, pues como un ida y vuelta, ¿no? Pero no me parece que sea una cuestión característica del millennial. Como que es primero una cuestión de época y después sí se ve reflejado en las personas. ¿Y vos que sos el académico de esta emisión? Cagamos. ¿Algo has leído sobre los millennials? Me dijiste algo de la adolescencia más temprano. Bueno, si uno analiza lo que es la adolescencia desde el psicoanálisis, por ejemplo, de la psicología, uno se encuentra con autores como, por ejemplo, Nacio. Juan David Nacio, un psicoanalista muy leído, que tiene un librito que se llama Cómo actuar con un adolescente difícil, hecho para padres, para profesionales, pero es muy interesante cuestiones que da sobre la adolescencia.
Habla de la adolescencia como algo extendido hoy día. Este libro lo escribe en 2011. Él lo marca como más o menos hasta los 25. Y después, ¿Sos adolescente todavía? claro, yo sería adolescente Bueno, todavía, seguí, ¿viste? por favor, con esa mentira, dale. Una cosa terrible. Yo no voy a envejecer jamás. Bueno, se va a ir corriendo la vara a medida yo envejezco. Y el tipo explica cuestiones tales como que el adolescente le cuesta explicar cosas a través de la palabra. Lo explica mucho a través de los actos, por eso se dan actitudes como, por ejemplo, un pibe fumando un porro en el baño de un colegio, por decirlo de alguna forma, ¿no? En realidad, si te querés fumar un porro, lo mejor es fumártelo en otro lado, donde no te encuentren. Pero eso es una forma de comunicarse con el resto de los adultos, porque no sabe cómo expresar ciertas problemáticas a través de la palabra, etcétera. Con la Todo muy autoridad. psicoanalítico. En ese momento, en ese caso sería la autoridad. Claro, la autoridad en el caso del colegio. Sí. Ahora bien, esto se ve mucho también en cómo describen a los millennials, ¿no? Estas personas tienen consumo problemático con las drogas. También dicen algo por ahí, encontré, que tienen altas tasas de suicidios. Bueno, el suicidio, las ideas suicidas son propias del periodo adolescente, en realidad, no es muy distinto. Entonces no vería cómo se diferencia la definición en algunos aspectos del adolescente con la definición del millennial que se da en algunos portales o algunos autores. Esta cosa del grupo de pares, de no querer estar con los viejos, de empezar a alejarse tajantemente de las ideas e ideologías de las figuras de autoridad. Lo mismo se refleja cuando te hablan de un millennial, que no quieren estar en el mismo laburo toda la vida. Y no, eso es algo que hacían sus viejos, no es algo que vayan a hacer ahora. Pero bueno, me fui al carajo. Bueno, te fuiste al carajo, pero trajiste un autor, trajiste algo aunque sea. Autor, sí, para que parezca que digo algo en serio. Acordate, yo estudié en TEA y ahí no leíamos nada de teoría. A mí me gusta que me traigan teoría. Ah, bien. La próxima te juro que lo voy a preparar mejor. Bueno. Un saludo para Nacio allá en Francia, que seguro nos está escuchando. Un saludo, ¿cómo era que se llamaba? Juan David Nacio. Francés, pero sí tiene nombre No, español. es argentino en realidad. Ah, bueno, pero hay una cosa así como erótica de los intelectuales argentinos con Francia, ¿viste? Es como que viene algún francés, dice cosas complicadas sin ningún tipo de sentido y los intelectuales acá se babean. Vamos a mandarle, ¿te parece? Le vamos a mandar un saludo, sí. Juan David Vamos a decir, Nacio. te citamos para el orto, Nacio. Escuchanos. Escucha, pero podríamos hablar con alguien que sepa. Por favor, sí, porque esto no da para más. Ya no sé qué más decir. Bueno, vamos a tratar de entender cómo es esta cuestión de que en realidad yo soy millennial, pero no me siento millennial. Me pasa lo mismo. Pero vos sí sos millennial. Bueno, sí. Eso dicen. Emiliano De Lucci es comunicador social y coordinador de la revista digital Primera Generación. Antes que nada, contémosle que te conozco de ahí de la facultad, acá el compañero de la facultad, y él escribe una revista y ahora está coordinando que se llama Primera Generación, que es una revista en la que participé en su momento de artículos sobre diversos temas. ¿Qué es una revista digital? Es una revista digital, exactamente, que fue creada por alumnos de UNLAM y ahora se expandió un poco y escriben también chicos de La Plata, de la UNLP. Escribieron bueno. Gente de afuera, incluso del Salvador, escribió de acá en Argentina ya gente de Misiones, se amplió un poquito y es una revista digital más. Ah, bien, está creciendo a full entonces. Estamos en un buen proceso, sí, por suerte. Bueno, vamos a... ¿Qué es lo que consumen los millennials? Como que nos venden que Pablito, que tiene 25 años, y yo que tengo 34, somos millennials y tenemos que tener los mismos consumos y tenemos que tener los mismos sentidos de la vida y tenemos que hacer todo lo mismo. Y preguntarte, ¿un millennial de Argentina y un millennial de Estados Unidos son iguales? Mira, yo lo primero que charlo un poco cuando conversamos estos temas es que todas estas categorizaciones que hacen afuera, que hacen los yanquis para los yanquis, son incluso amplias para ellos mismos, ¿no? Porque si vos consultás la bibliografía te dicen, bueno, algunos ponen el inicio en el 78, otros ponen el inicio en el 80 y van hasta el 2000 o hasta fines de los 90. Entonces ya esos 20 años te dan una apertura bastante interesante. Digamos, no es lo mismo una persona que nació en el 85
que una que nació en el 95. Incluso para la misma terminología que utilizan los yanquis, ¿no? Y cuando uno se mueve un poco del hemisferio norte, o de lo que se llama Occidente, que en realidad Occidente es Estados Unidos y algunos países de Europa Occidental, no mucho más. Pero cuando uno se mueve un poco de ahí, lo que se encuentra es que las categorías no terminan de cuajar. De hecho, las primeras dos categorías, o dos de las categorías más importantes, son los baby boomers y la generación X. Sí. Sin embargo, a nadie se le hubiese ocurrido acá llamarla a nuestros abuelos baby boomers, ¿no? Porque acá no había nada que ver con lo que había sido la segunda posguerra. De hecho, no hubo el boom de nacimientos en Sudamérica. Ni tampoco llamarla a nuestros viejos generación X. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué acá el tema de los millennials fue apropiado por un sector de la aldea global, digamos, particularmente acá, también en Chile, en Uruguay, etcétera? ¿Por qué fue apropiado y una generación que se identifica como millennial? Eso para mí es lo primero que es curioso, digamos. Y hay una diferencia, un quiebre con respecto a las otras dos generaciones, que no hubo una apropiación. O sea, acá nuestros viejos y abuelos no eran generación X y baby boomers, no hubo una apropiación en tiempo real de lo que los yanquis definieron que era la generación. Y acá, para poner un poco más en particular el tema argentino, acá tenemos dos particularidades con respecto a Sudamérica u otros países, ¿no? A nadie se le ocurriría llamar a un pibe que nació en África Central millennial, ¿no? Nadie diría que el que nació en África Central entre el 80 y el 85 es un millennial. Tampoco en el sur de Bolivia. Entonces vos decís, bueno, ¿por qué en Argentina ocurre esto? Que hay un deseo de pertenencia al millennial. Bueno, yo diría que hay dos cosas. La primera es que en Argentina hubo un proceso de modernización temprano, ¿no? En el siglo XX. Entonces, no sé, acá hubo subte 70 años antes que en México, por ejemplo, que fue el segundo país que tuvo subte. Tenés proceso de modernización, tenés una marcha de lo rural a la ciudad, es un país muy urbano, y tenés el peronismo también, que acható la diferencia de clases. Entonces vos tenés un país en el que hay un 30, un 40% de la población que puede tener, incluso en épocas malas, unos niveles de consumo y unos niveles de absorción cultural similares a los del primer mundo. Y ese sector que puede tener un nivel de consumo y cultural y material similares a los del primer mundo, es el sector que es hegemónico en lo que es medio de comunicación y ahora redes sociales y medios de comunicación alternativos. Entonces lo que se produce ahí es que hay un reclamo de la identidad millennial enarbolado por un sector, pero que no es reproducible a la gran mayoría de la gente. No sé si se entiende o me enredé un poco. Vendría a ser que hay como toda una imagen que se va formando en el imaginario social argentino, si se quiere, y se termina generalizando hasta toda la población, podríamos decir. Claro, exactamente. Vos fíjate que acá está un poco más atrasado, ¿no? Porque no solo el acceso a la tecnología está atrasado, sino que el milenialismo tiene mucho que ver con el acceso al consumo, ¿no? Y acá la persona que nació entre el 80 y el 85, que hoy es una persona que tiene entre 40 y 35 años, no está marcado por lo mismo que estuvo marcado una persona que nació en la misma época en Estados Unidos. Lo Claro, que es el acá hubo acceso al consumo. vuelta a la Claro. democracia, hiperinflación, para hacer un par de cosas en el medio, ¿no? 2001. 2001. Estuvo el 2001, estuvo la destrucción de los lazos sociales, producto primero de la dictadura y después del menemismo. 50% de Digamos que pobreza. el freelancer Cris profesional... Morena. Cris Morena. El freelancer profesional que no se casa con ninguna empresa y está más preocupado por viajar que por empezar a trabajar y retirarse en la misma empresa, yo creo que acá en Argentina tiene mucho más que ver con la gente que se insertó en el mercado laboral de los años de crecimiento del kirchnerismo, que con la gente que se insertó en el mercado laboral entre el 98 y el 2002, ¿no? Que era cuando los arquitectos y los ingenieros manejaban taxi y las banderas de egresado te decían egresado 2000, desocupado 2001. Claro, ahí es como que empezamos a darnos cuenta que ese consumo que quizás un adolescente, un primer adulto, un adulto inicial de Estados Unidos, de Nueva York, lo tuvo en el 2000 y nosotros recién con el crecimiento económico del kirchnerismo 2004-2005.
Exactamente, esos 5 años, 6, 7 años incluso, te hacen que el quiebre generacional sea importante o se produzca un microquiebre que no se produce en el hemisferio norte. Eso es importante también, porque aquel consumo estaba totalmente destrozado para la gente que entró en el mercado laboral. Por ejemplo, cuando yo cumplí 18 años, era el año 2002. Eh, o sea, el ingreso laboral de la gente que hoy tiene 35 años no fue igual que la gente que hoy tiene 30 o que la gente que tiene 27. Y esos cambios tan radicales, tan diferentes que hubo, no se replicaron en el hemisferio norte. Por lo tanto, yo lo que veo que acá está mucho más cerca el millennial del centennial, pero un millennial hoy es una persona que tiene 30 años o menos acá, no es una persona de 40. Hace un ratito hablábamos de si me puedo autopercibir millennial o no. En mi caso yo no me autopercibo millennial e incluso me veo más cerca de las categorías que le ponen a los de la generación X. Porque, exactamente, claro, yo tengo 34, pero yo cuando nací no tenía internet. Recién tuve a los 13 años internet. Y tuve la suerte de estar en una familia de clase media acomodada que pudo acceder a una computadora con internet en el 98. Exactamente, eso se replica en miles y miles de familias. De hecho, vos hablás al tuntum, no en gente, como decís vos, no gente que haya estado en la pobreza, sino gente que pertenece a lo que es la enorme clase media argentina, que obviamente eso después da para otro podcast, pero que le interesa siempre es bueno recomendar el libro de Adamowski, La clase media argentina, Ascenso y caída de una ilusión, creo que es el subtítulo, una cosa así, pero bueno, los que pertenecemos a esa gran clase media argentina o clase media extendida argentina, vemos que sí, que la computadora llegó tarde, que los celulares llegaron tarde, que el acceso a los consumos de afuera llegó tarde, como para considerar una persona de 40 años un millennial. Obviamente, como lo que yo decía al principio, al ser hegemónico un grupo que quizás sí accedió a todo eso, minoritario, pero que accedió al ser hegemónico en lo que es la creación y difusión de mensajes, tanto en medios tradicionales como en redes, sí te puede aparecer un grupito de gente que está en los 40, 45, 42, 38, que haya crecido con todo esto, que haya crecido con viajes al exterior, etcétera, etcétera, y se identifique obviamente con todo lo que es la simbología y las categorías que tienen que ver con el milenialismo. Sabes que hay algo que a mí me pasa o que noto en relación con la tecnología en particular, que me pasa en relación con mis estudiantes, por ejemplo. Yo, el avance tecnológico, hablamos con Livo hace un rato, lo tengo recontra asimilado. Sin embargo, la televisión, una computadora, un celular, son cosas que tienen que durar, son objetos que tienen que durar. Una concepción quizás más antigua en relación con la tecnología, ¿no? Y hoy ves a los chicos en relación con el celular todo mucho más volátil. El celular, si se rompe, se consigue otro, total, es como un objeto más, no es un bien del hogar que debe ser cuidado y debe ser así como completamente alabado y que dure hasta tus nietos, por decirlo algo de alguna forma. Hay otra relación con la tecnología, noto. Totalmente. No sé si es exclusivamente con la tecnología. Yo lo que haría también ahí es hacer una asociación con la base material, digamos, y perdón si sueno demasiado marxista, porque no lo soy, Nunca pero... seas demasiado marxista. Es el segundo capítulo que decís nunca se des demasiado marxista, Pablito. Porque me dan el pie, y lo digo. Seguí, por favor. No, que perdón si sueno demasiado marxista, pero las condiciones materiales de existencia algo han tenido que ver con eso, ¿no? El acceso de los ex excluidos de los 90, el acceso o su integración en la sociedad basada en el consumo, que es una de las grandes discusiones sobre el kirchnerismo, ¿no? Hasta dónde la integración fue real, hasta dónde estuvo exclusivamente basada en el consumo, que bueno, no va a cuestión ahora, pero el acceso al consumo con esas teles en 50 cuotas, esos celulares en 18 cuotas, que te los financia la empresa, que te damos 2 por 1 y lo pagás como podés, etcétera, 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 va formateando la cabeza de quienes se insertan no solo al mercado laboral, sino al mercado de consumo con 15, 14, 16 años, en la idea que decía el compañero recién, ¿no? Bueno, esto acá, si se rompe, se compra otro en 25 cuotas y se compra otro más y otro más y otro más, y no es algo que tiene que durar. Pero porque hay una relación, hay una condición material que no existió cuando nosotros fuimos adolescentes. Yo tengo 35 años también. Que ahí las cosas tenían que durar porque, bueno, porque
no se podía comprar otra, digamos. Eso fue ese otro quiebre que nos distingue de lo que sería el millennial estándar o el millennial de manual. Claro, mi primer celular fue cuando empecé a trabajar a los 18 años, en el 2004. Sí, yo ando por ahí, también tuve un StarTAC de Motorola. Yo era un Nokia de esos grandotes, pero lo compré con mi plata. Viejo incluso. Claro, Viejo sí, incluso. lo compré usado, ¿no? Pero con mi plata tuve que yo tener la plata para comprarlo. Los pibes Sí. se lo piden a los viejos. Cambió también Porque eso. Yo me la gané laburando con mi plata. Meritocracia, No Pablito, meritocracia acá hay. Estamos parecidos ahí. Yo también compré un StarTAC usado con mi plata y la persona que lo vendía porque ya salían los famosos celulares con chip. Los primeros GSM, creo que estaban el Nokia 1100 y el C200 de Motorola, eran los dos teléfonos que se vendían, digamos, los dos populares. Sí. Claro, yo tuve teléfono recién ahí con esa tecnología. Claro, pero vos qué edad tenías, Pablito, cuando tuviste el primer teléfono. No me acuerdo. No te acordás de nada de tu vida, Pablo. Insisto, la tecnología yo la tengo ya tan asimilada que no hay tantos eventos en relación a tecnología que vea como, wow, sí, tuve esto. Claro, yo me acuerdo cuando tuve la primera computadora, cuando tuve la primera conexión a internet y cuando me conecté a banda ancha. Me acuerdo de todo. Claro, eso ahora se discute también hasta dónde son millennial y dónde es centennial. En teoría los centennial son las personas que ya no tienen memoria del acceso a internet en banda ancha. Digamos, el acceso a internet de banda ancha formó parte de sus vidas desde siempre. Esa es una de las diferenciaciones que se hacen entre los centennial y los millennial, al menos lo que es de manual, ¿no? Pero es interesante eso que decís vos. Pero bueno, Pablo sí recuerda momentos sin haber tenido tecnología, ¿o no? Claro, sí. Recuerdo, sí, el pasaje de, digamos, el internet anterior, como era DSL, Dial-up. Dial-up, a la banda ancha, pero no lo recuerdo como un hito, por así decirlo, un hito tecnológico, sino como un proceso normal de avance tecnológico. Digamos, no lo vi, no me queda tan marcado a fuego como una fecha o como algo más, sino como, bueno, sí, a ver, tenía que pasar esto, digamos, ¿no? Claro, vos sos más como un millennial, más tradicional, Claro, en ese ¿no? sentido, sí. Nacido en el 94, dijiste, ¿no? Claro. Y bueno, sí, para mí entender, vos entrás en la categoría. A partir de los 90, acá se empieza a ver la diferencia. Una persona que cumplió 18 años en el 2008, ¿no? Que entró a laburar en ese momento, 2008, 2009, no es lo mismo. No es lo mismo que haberlo hecho 5 años antes. Claro, tal cual. Ya había todo como vos dijiste, como bien dijiste, todo un avance en el consumo, todo un nivel de consumo muchísimo mayor. También creo que en esas épocas aparecen a full las tarjetas de crédito inclusive y todos estos planes de cuotas que en otros países ni existen, ni se lo imaginan. Totalmente. Y otra cosa que es interesante también que me olvidé de mencionar, o que creo que todavía no mencioné, es que si bien el proceso de globalización y lo que McLuhan llama la aldea global se empieza a profundizar en los 70, lo que es 70, 80, 90 e incluso los primeros 2000, el proceso de asimilación de nuevas tecnologías y de nuevos contenidos está muy arraigado en lo que es hemisferio norte. O sea, algo salía en Europa y era consumido en Estados Unidos. Salía en Estados Unidos, era consumido en Europa. Y acá se tarda un poco más en llegar, capaz por la barrera idiomática, etcétera. Pero salvo alguna persona que estaba muy enganchada con MTV, con todos esos canales de cable que estaban del 60 para arriba, digamos, y veía mucho contenido en inglés, la explosión acá del contenido en inglés en tiempo real se da recién con YouTube y después con Netflix, digamos, que vos podés ver la serie en el momento, en el mismo momento que la ve un yankee, en el mismo momento que la ve un inglés o que la ve un alemán. Eso en Estados Unidos y Europa, eso venía ya desde los 90, pero acá explota en los 2000, esa simultaneidad. Sí, cuando bajábamos de internet de trucho un capítulo y esperábamos al otro día que alguien lo traducía, por ejemplo. Claro, pero eso cuando es recién, eso no es en el 96, no, 97. 2006. Eso es en el 2008, 2009. Claro. Sí. De hecho, YouTube aparece en el 2005. Exactamente. Sí, las redes sociales como las tenemos hoy en día, 2007, 2008, Facebook se populariza y ahí empezamos a ver otros contenidos que no existían. Y eso es lo que te permite poder agarrar acá en Latinoamérica y ya meterte o que haya un sector de la sociedad que se quiera meter en las categorías estadounidenses, ¿no? Y que
y que tenga con qué hacerlo, digamos. Pero nunca hay que perder de vista que es un sector y hay que ver qué tan representativo. Sí, Ahora sí es representativo todo eso, pero hace 10 años o hace 15 años era muy poco representativo. pero como decíamos en otros temas, estábamos haciendo otro capítulo con respecto a los contenidos multimedia y a las redes de streaming, y lo que decíamos es que alguien que no tiene un celular con datos, no tiene banda ancha, digo, no puede acceder a Netflix, porque esa persona no va a gastar todos los datos en una película. Entonces, la cuestión de clase tiene que ver con el acceso a las tecnologías, y en este caso tiene que ver con un hito generacional. Sí, totalmente. En ese sentido, creo que es Daniel Arroyo, que ahora es ministro de Desarrollo. Daniel Arroyo hace unos años mencionaba en una conferencia, creo que era una clase, que bueno, que en Argentina, al ser un país de ingresos medios, digamos, claramente no es un país pobre, pero no es un país rico, el tipo te la dividía en 3 tercios. Y decía, bueno, acá hay 1 tercio de la población que tiene un consumo alto, que está en un nivel de consumo y recepción de información internacional, digamos, o del primer mundo. Tenés un segundo tercio que está peleando por no caerse, se mantiene como puede y está más anclado al siglo XX, y tenés un tercer tercio que está marginado del sistema, y está o marginado o depende más bien de lo que es una economía feudal o relaciones de trabajo-capital feudales. Y es cierto eso, no sé si coincido 100%, pero es interesante para ilustrar cómo se va dividiendo, cómo se divide la sociedad, y viene al caso de lo que me estás diciendo vos también. Bueno, Emiliano, no sé si te quedó alguna pregunta, Pablito. No me quedó ninguna pregunta. ¿Te sacaste todas las dudas siendo millennial? Sí, pasa que también tengo memoria volátil como millennial, entonces me olvido las cosas. Al pedo preguntar a algunos, ¿viste? Yo también las voy a olvidar. Memoria de peso. Tengo un amigo que le dice memoria Snapchat. Cuando salió el Snapchat, viste que era el primero que se borraban los contenidos, ¿no? En un periodo de tiempo corto. Después lo fueron copiando las demás aplicaciones. Pero el primero era Snapchat, y ahí el pibe había desarrollado el concepto. Cristian Secul, le mando un saludo que seguro va a escuchar esto, había desarrollado el concepto de memoria Snapchat para los millennials. Muy acertado, completamente. Obviamente el pibe que de 35 años no se incluye dentro de los millennials tampoco, ¿no? Claramente. Emiliano, Bueno, decirle pibe a alguien de 35... ¿Cómo? No, nada. ¿Cómo? Si somos pibes nosotros. No, yo no dije nada, señor. Digo, Olivo. Bueno, Emiliano, muchísimas gracias por la entrevista, y bueno, esperaremos que la gente ahora empiece a entender que no tenemos que juzgar a nuestras generaciones con alguna vara traída de afuera. Bueno, muchas gracias por la charla. No, gracias a vos. Les mando un abrazo. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Berreta, un podcast que trata de ofender a la mayor cantidad de gente posible. Entonces yo no soy millennial, porque yo, aunque según los estándares del primer mundo, de los países centrales, yo en realidad vivo en un país periférico al cual el sentir millennial llegó, aunque sea 5 años o 6 años tarde. Entonces no está mal que yo no me autoperciba como millennial, pero vos sí, no puedes escapar. Y parece que no, hay como un destino al que no le puedo escapar. A lo que seguimos siendo ambos es de un país latino bananero para esa gente. Eso seguro. Seguro que somos bananeros para cualquiera de Estados Unidos. Vos imaginate un yankee debe decir, no hay millennials. Así como nosotros decíamos que capaz que en África no pueden considerarse millennials porque no tienen acceso ni a un televisor en algunos casos, nosotros, para los yankees debemos ser eso, debemos ser africanos. Claro, sí, para ellos África, América del Sur y te digo Europa del Este, Asia, para ellos es todo lo mismo, son como muy... Ni siquiera eurocentristas, ya han creado su propia clasificación. Es como América centrista, América para los americanos, decía Reagan. ¿Reagan era? Truman, ¿no era? Truman, bueno, ese. Alguno. Ya vamos a hacer un capítulo sobre no era algo. No era sobre eslogans presidenciales. No, era la doctrina Monroe.
La doctrina Monroe esta. Monroe, otro presidente que era América para los americanos, nosotros somos como el patio trasero de los estadounidenses. El patio de juegos. El patio de juegos. Siempre les gusta eso. Y ahí nos mandan estas teorías de mierda. Por ejemplo, les millennials, que somos una generación que tenemos que consumir. Claro, y nosotros consumimos esa teoría como unos boludos. O sea, consumimos todas las cosas que nos mandan y además sus teorías, es terrible. Sí. No, algo que también me quedó así como medio peloteando, ¿no? Sí. Es esta cosa de los consumos millennial de la música, de todo lo que hacen, que en realidad está producido por gente que no es millennial. Digamos, Es cierto. Rick Rubin, por decir algo, o Dr. Dre, que son Sí. grandes productores yankees, Sí. tienen 50 y pico de años, más de 50 años, no son millennials haciendo música para millennials. Onda, ahí más nos queda marcado cómo esto es una característica del mercado, como bueno, ver según el marketing, cómo le vendo a estas personas que están entre el 80 y pico y el, ¿cómo era? Entre el 98, 80 y el ponele. 98, claro. Pongamos 81, 98, ponele. Ahí está, entre el 81 y el 98, ¿cómo les vendo? Y ahí Dr. Dre te saca un chabón, inventa el trap y todas esas cosas. Que acá quizás no pasa, acá hay un productor de música que se llama Nico Cotton, que es ¿Nico? el que produce a Woz y a todos esos consumos musicales más millennial, Sí. si se quiere llamar de forma, que es un tipo ya de 31 años, que quizás podríamos decir que está más cercano a ser parte de eso, que en realidad es un consumidor en primer lugar de esa idea de millennial yankee, lo consume él y lo replica acá, podríamos decir, porque hay un paso más en el medio. Y este- No sé por qué estoy diciendo esto, pero No bueno. sé, porque ya estás anticipándote un capítulo en el que vamos a hablar del trap, me parece. Exactamente, sí, me encanta. Me gusta porque estamos como diciendo lo que va a haber en próximas emisiones. Sí, estaría bueno jugar un poco con la temporalidad y hacerlo antes, no sé, pero bueno, eso ya... Hacerlo. ¿Qué querés? Que hagamos publicar antes el de trap que Claro, este, sí. para que la gente no entienda. Que la gente no entienda absolutamente un carajo. Pero Una cuestión de agujeros de gusano entre episodios, ¿viste? que haya un error en la trama como en algunas escenas de Volver al Futuro. Exactamente, sí. Porque a veces no puedo soportar el problema de temporalidad en Volver al Futuro, pero me gusta porque es la mejor trilogía de la historia del cine. La tiré. Claro. Lo dijiste, boludo. Y un millennial capaz ni sabe lo que es Volver al Futuro. Fuertes declaraciones. Mirá que estamos hablando de suicidio, mirá que estamos hablando, diciéndonos a nosotros mismos país bananero, onda, como bardeando nuestra cuestión latina. Y es más probable que alguien se enoje porque acabas de decir que Volver al Futuro es la mejor trilogía que todo lo demás que dijimos. ¿Viste? La gente se ofende por cada cosa. La otra vez escuchaba hablando de millennials, creo que era Miguel Granados, que creo que es millennial, o no sé, pero por lo menos lo escuchan y lo ven los Tiene millennials. 31 años, me parece, 33 años. Lo que decía es que él ya cuando va a publicar algo piensa en algunos casos, no cuando hace esos chistes que se va al carajo porque él ya sabe que es el humor, pero que hay veces que publica cosas sabiendo la respuesta que le van a dar los usuarios y no quiere quilombo. Entonces, sí lo que es el humor que hace, a veces humor negro, todo, pero cuando tiene que hablar de otras cosas que no sean parte de su laburo, dice, no voy a publicar esto pues ya sé lo que me van a decir. Bueno, hay un podcast que creo que ya te lo nombré, que es comedia de... Adrián no sé el Lackerman. nombre. Ahí está, Lackerman. Me gusta esta endogamia entre podcasts. Bien, seguí. Sí, hermoso. Que entrevista a distintos cómicos de toda la índole. Entrevista a Saborido, entrevista a Dolín, entrevista a La Cope. Y a cada uno de los que entrevista, todos coinciden en lo mismo. A la hora de hacer un chiste vos vas a ofender a alguien, inevitablemente. El tema es si te bancás ofender a esas personas. Tipo, si vas... esta cosa que sale todo el tiempo de... Ay, no se puede hacer un chiste con cualquier cosa porque sale el movimiento feminista. Y bueno, si te la bancás que te va a dar el movimiento feminista, haz el chiste igual. Ahora, si no te la bancás, jodete, no hagas el chiste. Claro, Tipo, uno hace chiste en función de cuánto impacto o cuánta repercusión se puede aguantar como ser humano. Yo, por ejemplo, no haría, si fuese cómico, si yo fuese gracioso, hacer chistes sobre la dictadura, por ejemplo, porque me parece nefasto y porque no me gustaría, no me parece que sea algo para hacer chistes. Y no me gustaría que alguien me venga a decir, che, vos estás defendiendo la dictadura. No, para nada. ¿Y humor de millennials podemos hacer? Podemos ser un millennial. Sí, yo me banco, que vengan todas las bardeadas, pendejo, irreverente. Pero vos sos millennial.
Bueno, pero es como en Matrix, viste que en Matrix se metía en la Matrix para hacer la mierda, bueno, lo mismo. Yo soy millennial, pero los pienso destruir. Muchas gracias por esta conversación, Pablito. Y No lleva a ningún lado. volveremos en otras emisiones y recomendamos que le den clic en Spotify y nos sigan en redes sociales como Berreta Podcast, allí en Instagram y en Twitter. Facebook ya nos Spotify. olvidamos. Sí, no, ya no existe. Eso es para gente de 50 y pico de años, más para arriba. Sigamos bardeando gente. Sí, hay que ofender a todas las personas. Las abuelas nos decían que en la mesa no había que hablar de fútbol, política y religión. El problema es que estábamos con el celular y nunca les dimos bola. Berreta, otro podcast.